Antonio Ledesma, lo tenemos aquí, sigue siendo nuestro alcalde metropolitano, a pesar de que ha sido perseguido, ha estado preso, tuvo que escapar como deben hacer todos los presos en el mundo entero. Tuvo que irse del país por las persecuciones y hay una serie quiero conversar con él, porque hay una serie de preguntas que se está haciendo la gente, y sobre todo por internet, porque supongo que muchísima gente en Venezuela, la mayoría, sobre todo la mayoría humilde, no está para hacerse preguntas, sino para buscar el pan de cada día de sus muchachos, para tratar de tener agua, luz eléctrica, tratar de gasolina, porque está sintiendo que por mucho que protesten, no les hacen caso. Quienes están ahí con el poder de la gente, están ahí para servirle a la gente. Es decir, el gobierno está para mejorar la calidad de vida de la gente, es decir, en los suministros básicos de los cuales depende un gobierno. Bienvenido entonces, Antonio Ledesma. Bueno, muchas gracias, Napoleón, a tu orden. El hombre del momento, evidentemente, es Leopoldo López. Unos aplauden su salida de la embajada y su salida de Venezuela, otros lo critican. ¿Qué piensa Antonio Ledesma de esto? Bueno, pienso como el Quijote cuando le decía a Sancho Panza que no hay tesoro que encierre la tierra ni escondan los mares más grandes que la libertad. Cuando uno está preso, como ha sido nuestro caso, uno comienza a darle el justo valor y la verdadera dimensión a lo que significa la libertad. Y no tengo ninguna duda, primero, en aplaudir esta decisión de Leopoldo de recuperar su libertad, reencontrarse con sus 3 hijos, con Federica, la más chiquita, Lozán, Manuela, con Lilian, con sus padres, y estoy seguro que va a ser más útil afuera que adentro, y sobre todo en la medida en que podamos acoplar una agenda de lucha compartida que apunte a lo que para mí es lo esencial, el cese de la usurpación. Ahora, ¿por qué dices que es más útil afuera que dentro de la embajada? Porque en la embajada no podía tener reuniones porque si te dan si te aceptan entrar en una embajada y aceptan que ¿cómo se llama? Que estés en la embajada como un perseguido político, una de las causas en el mundo entero es que no se puede hablar de política. Es que cuando tú estás encerrado estás limitado, y mucho más en una embajada que tiene de por sí sus propios linderos que impone la diplomacia. Cuando estuve en la casa por cárcel, yo hacía unas reuniones. ¿Y cómo las hacíamos? Por ejemplo, hacíamos el Skype mudo con un papelito, una pizarra, uno borraba y escribía, porque tú no sabes si te están grabando el ambiente. Por lo tanto, es muy limitado. No tienes posibilidad de desenvolverte, de escribir, de establecer estas relaciones, incluso usando las vías telemáticas como lo hacemos ahora tú y yo. ¿Cómo entiendes, hablando de eso, cómo entiendes que no haya sido recibido en la Moncloa, sino en la sede del PSOE? Y por otro lado, que haya aceptado continuar, que Leopoldo López hayan aceptado que continuara con el nuevo gobierno donde se encuentra el PSOE como el aliado fundamental, el nuevo gobierno español, haya aceptado eso, que estuviera Leopoldo López allí en la embajada. Yo le doy una primera evaluación a esta reunión, es que se hizo la reunión. Es el presidente Sánchez en la Moncloa o en la sede del PSOE. Y eso depende de el estilo, de la línea que asuma cada presidente. Cuando a mí me correspondió hacer la fuga, llegué a Madrid el 18 de noviembre en la mañanita, y en la tarde me estaba recibiendo el presidente Rajoy en la Moncloa. En este caso lo hizo el presidente Sánchez en la sede del PSOE, pero recuerda que el presidente Rajoy gobernaba con la mayoría del Partido Popular. La mayoría que tiene actualmente el presidente Sánchez es frágil y depende de sus aliados, y uno de esos aliados es Podemos, que sabemos cuál es la relación que tiene directamente con el régimen de Chávez y de Maduro. Yo al final de cada programa y desde ayer me solidarizo con las elecciones aquí en los Estados Unidos,
porque el poder de la gente, el poder de uno en una democracia es el voto. Y están pidiendo a los latinos, ¿no?, que vayan a votar, por quien quieran votar, pero que tengan poder y que los latinos sean el gran poder de la mayor minoría en los Estados Unidos, que en líneas generales no van a votar o votan muy poco. Pero el voto no sirve en una dictadura como esta, una narcodictadura que no piensa salir evidentemente por las buenas y que maneja el Consejo Nacional Electoral. Es que sale y están convocando para el 6 de diciembre la gente de Maduro. Es que con eso va a salir fortalecido cuando ya la Unión Europea y los Estados Unidos dicen que esas elecciones no van a ser reconocidas. Maduro cada día se debilita más y en la medida en que se vaya desmoronando es más agresivo, porque así son los sátrapas. Tratan de lucir con aspavientos, como lo hizo ayer en una cadena de radio y televisión. Inventan una serie de trucos y de cuentos, como ese, por ejemplo, de que quien te habla tenía un plan para asesinar a Leopoldo. Es la idea de meter cizaña entre nosotros, cosa que no va a lograr, porque esa es una relación de amistad muy sólida, más allá de las diferencias que podamos tener. Pero es imposible que pueda lucir sólido un tirano que todos los días es responsable, como tú lo decías, de que la gente ande por allí desesperada, buscando agua potable, buscando leña, porque no hay gas, que esté dependiendo de una vela para poderse alumbrar, porque vive todos los días a oscuranas, que la gente se vaya incluso hasta en una alcantarilla, como hemos visto, a buscar agua, porque no hay agua potable. La gasolina, la poca que llega, es la gasolina para las patrullas del FAE, del SEBIN, de la DIGESIN, para los generalotes, para la nomenclatura y para los cubanos y el pueblo que se fuña. De allí que Maduro va a salir más achicharrado que nunca de ese fraude, si es que llega a ser el fraude el próximo 6 de diciembre, porque el desconocimiento que se produjo el pasado 20 de mayo del año 2018 va a ser mucho más contundente ahora, y él ya lo sabe. Él se queda es con los socios, con los cubanos, con los iraníes, con los que forman parte de ese club del eje del mal llamado el Foro de Sao Paulo. Yo quisiera volver a la pregunta anterior, porque Leopoldo López es el hombre noticia en este momento. ¿Por qué, insisto, tú dices que en España puede lograr más que dentro de Venezuela? ¿Y por qué buscar el exilio, que no es el primer venezolano, ni siquiera el primer dirigente en el mundo, que considera, al ser el máximo dirigente, estar en el exilio, a luchar escondido en el país, como por ejemplo hizo Rómulo Betancourt, que fue al exilio mientras los jóvenes, que les correspondía buena parte de los jóvenes de Acción Democrática, estaban luchando dentro, escondidos, pero luchando. Bueno, es que cada quien tiene un rol que cumplir. Recuerda que el mismo Rómulo le insistía a Ruiz Pineda y a Alberto Carnevali de que salieran, porque la dictadura de Pérez Jiménez le había puesto el ojo, igual a líderes como Pompeyo Márquez. Pero al fin y al cabo, tanto los que estaban luchando en el clandestinaje, burlando la persecución feroz de la seguridad nacional, como los que se mantuvieron afuera, como es el caso concreto de Rómulo Betancourt, lograron coronar una estrategia que dio resultados el 23 de enero de 1958. En el caso concreto de Leopoldo y de los que nos hemos jugado o autoliberado en estos años, tenemos que ponernos de acuerdo para empujar una agenda. ¿Cuál debe ser la agenda? Es mi punto de vista. Influir en los líderes del mundo, sobre todo los que tienen poder de decisiones en la ONU y en la OEA, para que se pueda activar o bien el concepto de responsabilidad de proteger, que es una doctrina asumida por la ONU desde el año 2005, o por otra parte está también la opción del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con las opciones que contempla el artículo 8 de ese tratado. Yo creo que ahí tiene que centrarse el esfuerzo de todos nosotros. Ahora, Leopoldo supongo no se va a quedar en Madrid. Yo estoy en Madrid encerrado porque no nos permite movernos la pandemia. Pero antes de estar aquí en Madrid a principios de este año, venimos de hacer una gira por Colombia, una gira por Washington,
Y eso es, supongo, lo que debemos seguir haciendo todos. La gente se preguntará quién paga el pasaje, quién paga el hotel. Lo importante es que estamos haciendo esta gira. En mi caso, siempre busco el apoyo de fundaciones, de instituciones que nos invitan, pero es un trabajo que no se puede detener, porque eso no es pan comido, eso no es que está decidido y que simplemente tú tocas un timbre y se te abre una puerta y alguien te firma el decreto o firma la resolución. No, eso hay que trabajarlo. Hay que persuadir a los líderes del mundo, a los que tienen el poder de decisión, y en ese sentido creo que se ha perdido mucho tiempo, pero miremos hacia adelante lo que podamos hacer a partir de este momento, sobre todo cuando ya el mismo Juan Guaidó ha admitido que solos no podemos y que es necesario activar esos recursos de la responsabilidad de proteger, el R2P y el TIAR, tal cual como se viene haciendo en el seno de la OEA. ¿Y hay base suficiente como para que se pueda hacer una intervención en Venezuela con todos los problemas que tiene en este momento? Por ejemplo, Trump tiene el problema de las elecciones. Ese es su principal problema. Y después el problema de la pandemia. Además, el problema de la crisis económica en el mundo entero, incluyendo Estados Unidos. Colombia tiene los problemas que siempre ha tenido, pero ahora agravados, y además la pandemia. Brasil también. Los otros países latinoamericanos que están defendiendo la democracia en Venezuela y reconocen a Guaidó también. Entonces, ¿quién se va a preocupar de mandar un grupo de militares a través del R2P o el TIAR? Son dos preguntas. Primero, están dadas todas las condiciones que hay que cumplir, ¿no?, para que se dé. Y segundo, ¿por qué lo van a hacer ahora si tienen tantos problemas? Y tienen problemas económicos muchísimos, en el caso de Colombia, por ejemplo, antes inclusive de la pandemia. Bueno, vamos con la primera pregunta. Las condiciones están dadas. Estas son doctrinas que tienen algunas dimensiones. La primera, la dimensión que se activa es la jurídica, la que tiene que ver con las resoluciones que ya hemos conocido, resoluciones condenando la dictadura, condenando la violación de los derechos humanos, etc. La segunda dimensión es la coercitiva, que son, por ejemplo, las sanciones que se han aplicado. Y la tercera dimensión es el uso de la fuerza. ¿Cuándo se usa la fuerza? Cuando, por ejemplo, se cometa una violación contra los derechos de una etnia, cuando se cometen crímenes de guerra, cuando se comete un genocidio o cuando se cometen crímenes de lesa humanidad. En el caso concreto de Venezuela, la propia ONU ha certificado que Maduro y quienes están en la línea de mando son responsables de la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Cuando se argumenta el principio de soberanía, la misma doctrina de la ONU en los debates que se dieron durante el año 2001, 2002, hasta octubre del año 2005, cuando se sanciona y se acepta la responsabilidad de proteger como un instrumento que evite lo que ocurrió, por ejemplo, en Bosnia o en Ruanda, aquella carnicería humana que ocurrió y que el mundo se quedó, los líderes del mundo se quedaron viendo la masacre desde la barrera. Pues bien, ahora se indica que el principio de soberanía tiene que ceder su preeminencia cuando se confirma que un régimen, que un gobierno, digamos, en este caso es un régimen, no está en capacidad por acción o por omisión de satisfacer las necesidades de alimentación. Eso está más que comprobado en Venezuela. Más del 70% de la población ha perdido masa muscular. Hay instituciones que han precisado que más de 400.000 niños a la fecha de hoy acusan desnutrición crónica. No garantiza, en segundo lugar, la salud, no solo por el problema de la pandemia actual, sino por todas las enfermedades que se han venido acumulando, por el deterioro de los hospitales. Y en tercer lugar, que viola los derechos humanos, que no garantiza la seguridad personal de los ciudadanos venezolanos. Por lo tanto, eso da pie a que se active la responsabilidad de proteger, que es más bien la obligación de proteger. La otra pregunta, ¿están en condiciones? ¿Es un problema? ¿Es una responsabilidad de los gobiernos? Por supuesto, porque es que si no atajan a tiempo a esta narcodictadura, que tiene alianzas con las transnacionales del narcotráfico y del terrorismo internacional, van a terminar consolidando sus bases de lanzamiento misilístico en Venezuela
tanto Irán como Rusia. Y los problemas que hoy tiene Colombia se van a agravar, porque ya sabemos que estos ejes de la FARC y del ELN están instalados a sus anchas en el territorio venezolano, que el Estado Apuro lo han convertido en un escenario donde han montado campamentos para que operen allí los jefes de la guerrilla colombiana. Tienen campamentos donde entrenan a los jóvenes que han ido reclutando, que han ido catequizando. Y además de la amenaza del terrorismo está la amenaza del flujo de narcóticos. De Venezuela salen diariamente miles y miles de kilos de cocaína de las pistas clandestinas que tienen en Apure, de las pistas que controla de aterrizaje y despegue de aviones que tiene el cartel de La Guajira, el de Sinaloa, el de Jalisco en el estado Zulia. Y si no es por aire, salen por mar desde, por ejemplo, la zona de Valdés o de Guiria en el estado Sucre, o desde las playas del estado Carabobo. De decir que eso es una amenaza no solo para los venezolanos. Esto es un problema que tiene que producir actualmente, en este momento, dolores de cabeza, preocupaciones a la administración de los Estados Unidos, a los gobiernos de Brasil, al gobierno de Colombia. Y por lo tanto, lo que ocurre en Venezuela es competencia y debe ser también motivo para que se tomen decisiones en el tablero de la comunidad internacional. Ok, nadie duda que todo eso sea verdad, nadie lo duda y menos los venezolanos. Pero hay organismos internacionales en cada uno de estos problemas, la malnutrición, la violación de los derechos humanos, el narcotráfico. Hay organismos internacionales de peso, tanto en la OEA como en las Naciones Unidas, como para demostrar que todo eso es verdad y no parte de una exageración de la oposición. La propia ONU, el año pasado, emitió una comunicación, un dictamen en el que califica la situación de Venezuela como de crisis compleja. Esos son términos muy técnicos, crisis compleja, lo cual da pie a que se hable ya no simplemente de una crisis, sino de una catástrofe humanitaria. En segundo lugar, la Organización Mundial de la Salud ha calificado lo de Venezuela como algo dantesco. La Organización Panamericana de la Salud, las instituciones, por ejemplo, en las que trabaja la doctora Susana Rafali, que ha dado claros datos del problema de la mortalidad infantil, de la morbilidad infantil, del número de niños desnutridos que hay en Venezuela. Y lo último es lo que dijo el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. No lo dijo un observatorio de Venezuela, que pudieran alguien decir que son instrumentos de la oposición o de la resistencia venezolana. No, lo dijo una comisión de especialistas en averiguar las violaciones de derechos humanos, que en Venezuela Nicolás Maduro y quienes están en la línea de mando, ministros, jefes policiales, son responsables de la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Si uno ve el Estatuto de Roma, si uno ve cuáles son los procesos que se activan o las incidencias, como se dice técnicamente en el lenguaje que se maneja en la Corte Penal Internacional, allí está una de las razones que han dado pie o de las pruebas que dan pie a juicios en la Corte Penal Internacional, que es, por ejemplo, como ya decía al principio de esta conversación, el genocidio, los problemas de raza, de etnia, los crímenes de guerra y en el caso concreto de Venezuela, los crímenes de lesa humanidad. Ok, si todo eso es así, Antonio, ¿por qué no han intervenido ya? Bueno, porque como se dice por allí, los rusos también juegan. El régimen de Maduro, en los tiempos de Chávez, también manejaban muchísimo dinero y usan ese dinero para financiar lobby. Y tienen agentes allá moviéndose en Ginebra, tienen agentes moviéndose en Nueva York, en Washington, tienen gente moviéndose en España, tienen gente moviéndose en La Haya, y están tratando siempre de contrariar, de obstaculizar. Allí hubo una denuncia recientemente en la que pusieron su rúbrica el doctor Diego Barria, el doctor Blas Jesús Imbroda, la propia Tamara Sujú, lo dijo el
el diputado venezolano Walter Márquez sobre la señora fiscal de la Corte Penal Internacional, de cómo se va dilatando el proceso. Y ya hay informes, no solamente el informe de la OEA, presentado por Luis Almagro, el informe del anterior alto comisionado de Derechos Humanos, el príncipe Hussein, está ahora el informe de la ONU. Por eso, este es un proceso que necesita del aliento de todos los venezolanos. Yo que leo las opiniones de la gente en las redes, trato de estar al día. Hay gente que nos dice, bueno, pero eso de la corte, eso no sirve para nada, bla, 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 bla. Miren, es importante seguir insistiendo. Es importante el trabajo de persuasión, porque no todos los cancilleres, no todos los parlamentarios, no todos los jefes de Estado, no todos los primeros ministros tienen que pensar como tú o como yo. Es que uno no puede dar por hecho, uno no puede dar por sentado que ya todos los líderes del mundo avalan nuestros informes de que en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad, que la gente se está muriendo de hambre, porque la propaganda que estos regímenes financian y desarrollan es amenazante y tienen aliados. Ellos forman parte de una corporación criminal, tienen también sus foros políticos, cuando no es el foro de Sao Paulo, es el foro de Puebla o el llamado progresismo, y tratan entonces de esconder sus verdaderas responsabilidades y de presentarse como un movimiento que tiene propósitos humanistas, propósitos de garantizar el progreso social y económico de la gente, y no es así. Es el único interés, por una parte ideológico, porque define esas ideologías del comunismo, del socialismo, la manera de Chávez y de Maduro en Venezuela, y además una suerte de círculo, anillo de protección para los hechos de corrupción o para el bandolerismo que llevan adelante, como por ejemplo lo que se hace en Venezuela con el tráfico de drogas. Ahora, mientras tanto, nosotros nos estamos discutiendo, bueno, nosotros, los más que llaman radicales, están discutiendo de si metió la pata o no Leopoldo López en irse de la embajada para el exilio, si quién puso en ese puesto del gobierno interino a Leopoldo López y que por qué lo van a poner, y ese tipo de cosas. Que si están en complicidad y toda la oposición está al servicio del régimen y todo ese tipo de cosas. Pero ¿en qué se falló? ¿Por qué todavía sigue el narcorrégimen? Es decir, no la dictadura, porque una dictadura ya cayó en todas partes, inclusive una dictadura fuerte como fue la dictadura de Pinochet. Pero Pinochet era un hombre que amaba a su país, equivocado o no, pero le importaba trascender, que el país estuviera mejor. Pero a esta gente no le interesa eso, sino el narcotráfico y ese tipo de gente. Es verdad que es muy difícil, que es mucho más difícil que caigan. Y ya nos explicaste por qué pasa también fuera de Venezuela con esta lucha. Pero se le critica a Guaidó que el primer punto que todo el mundo aplaudió, ¿no?, cuando él apareció, gracias a la Asamblea Nacional, que fue elegida por los venezolanos por votación, se le critica que sigue el gobierno allí, que lo primero es que había que acabar con el gobierno. ¿Por qué no se ha acabado en el gobierno? ¿En qué falló Guaidó que le bajó tanto la popularidad y acusándolo a él de que no cayó el gobierno, de que no tumbó al gobierno? Creo que la falla fue haber sustituido la estrategia original del cese de la usurpación por el diálogo de Barbados y el intento fallido de ir a buscar una transición negociada con factores del chavismo y del madurismo. Creo que esos fueron dos errores fundamentales que estamos pagando muy caro y que nos han llevado al hecho cierto, que es que se ha malbaratado una gran oportunidad de haber salido de esta tiranía hace ya unos cuantos meses. Por otra parte, yo creo que aquí ha jugado un papel importante la corrupción intelectual, la moralidad con que procede un régimen como el de Maduro, que es capaz de usar sus factores financieros para infiltrar a la oposición.
Y creo que ha habido un proceso inocultable de infiltración, de trapisondas, que vienen dándose en el seno de la oposición hace unos cuantos meses. Ahí está la historia de los diputados picados de alacranes que estaban traficando desde la Comisión de Contraloría. Eso no es un hecho sencillo, es un hecho gravísimo, porque diputados que han debido estar afanados para lograr el cese de la usurpación estaban más bien construyéndole piso a los testaferros del régimen, estaban entregándole cartas de buena conducta a gente como Alex Saab, por ejemplo. En ese mismo orden de ideas hemos visto cómo Maduro le puso el ojo al centro de apoyo de la transición, que es el llamado G4, y fue inoculando a grupo por grupo. Ahí está el caso de Acción Democrática, se confabuló con uno de los factores de la directiva de Acción Democrática y terminó metiéndolo en su redil. Y a ese factor de Acción Democrática le entrega los símbolos de un partido que expropia. Lo mismo ha ocurrido con el caso de Voluntad Popular. Dirigentes que tenían un papel importante como parlamentarios también fueron contaminados. Y vemos cómo ha sembrado la discordia en el seno de Primero Justicia. O sea, el G4, que era la piedra angular del gobierno de transición, porque así lo decidió Guaidó, de dejarse gobernar y de supeditarse a estos factores políticos, terminó de una u otra manera infiltrado por el régimen. Eso ha hecho mucho daño y de eso es que tenemos que curarnos. Eso es un hecho cierto que hay que superar. Esto no lo digo por criticar, ni me vayan a salir con el cuento de que uno es radical, que no le hagamos daño a la unidad. No, se le hace daño a la unidad quienes usan el factor de la unidad para proyectos personales o para proyectos grupales o para intereses inconfesables, como ha ocurrido en esta breve historia que estoy relatando, que estoy resumiendo, cuando hablo de la manera como el régimen fue infiltrando y montó este criadero de alacranes en los predios o en los territorios de la oposición. ¿Qué mito romperías para cambiar las cosas en Venezuela? El mito de que somos ricos porque tenemos petróleo. Yo creo que ese es un mito que hay que tirar contra el piso, dejar como parte del pasado la economía rentista, inaugurar un ciclo en el que los venezolanos podamos estar muy claros en que la riqueza no va a caer del cielo, no va a llover como un maná, sino que la riqueza hay que producirla con trabajo, con esfuerzo de todos los sectores del país. ¿Qué harías con el Estado? Reducirlo. Yo creo que el Estado venezolano acusa elefantiasis, gigantismo. El Estado no es poderoso porque tenga un tamañote y puede estar metiendo sus manos hasta en las empresas de Guayana, que tengan que administrar hoteles, que tienen que repartir verduras, que tengan que hacer peluquerías de corte de pelo. No, el Estado tiene que centrarse en un tamaño pequeño, pero grande por su eficacia en educación, en salud, en seguridad social. Pero eso quiso hacerlo Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, quiso llevar el país al siglo XXI y no lo entendieron y lo tumbaron. Y no lo entendió ni siquiera su propio partido. Pues yo creo que esta tragedia no debe ser estéril. Yo creo que debe ser una lección de vida para todos los venezolanos y que tenemos que entender que si no cambiamos, no vamos a salir de este abismo en que nosotros mismos nos hemos metido. ¿Y crees que ya hemos cambiado? Creo que los venezolanos estamos asumiendo hábitos y estamos captando experiencias modélicas que debemos asimilar con vistas a iniciar el proceso de reconstrucción de la República, de sus instituciones, y poder impulsar nuevos modelos sociales y económicos que hagan posible que nosotros seamos un país con una economía diversificada, un país con ciudadanos sometidos estrictamente al imperio de la ley. Eso para mí es lo más formidable, que haya un país con un Estado de Derecho, con una base jurídica sólida, que todos, absolutamente todos, el blanco, el negro, el católico, el cristiano, el evangélico, el ateo, el empresario, el obrero, el estudiante, el académico, estemos sometidos a un Estado de Derecho
que los venezolanos seamos capaces de respetar las leyes, las normas, los códigos, que son garantías de convivencia en una sociedad, que seamos también formados para hacer valer nuestros derechos como ciudadanos, un país donde tú puedas tener acceso a los servicios de educación, donde tú puedas tener un empleo digno que te garantice tener vivienda, cubrir tus gastos de salud, que tú puedas cubrir tus necesidades de recreación, que tú puedas comprar la comida, que puedas tener servicios de agua, de luz, en definitiva. Eso es lo que hace feliz a un ser humano, la convivencia y la garantía de sus necesidades y cubrir tus necesidades elementales como familia y como ser humano. Ok, el país está en el suelo, ok, y hay tantas necesidades que evidentemente el Estado, por lo menos yo diría que el primer año, por lo menos, no va a poder cumplir para mejorar de tantas necesidades que hay, desde el hambre, pasando por los servicios públicos en el suelo y demás. ¿Cómo empezarías? ¿En qué pondrías más empeño para empezar los primeros meses? Porque además tú tienes que convencer a los inversionistas extranjeros que se necesitan de que no van a perder su dinero y que pasado mañana no va a salir un militar o alzado y acabe con este gobierno de transición, sobre todo si quieren hacerlo democrático y cumpliendo con cada una y todas las leyes, ¿no? ¿Dónde pondrías más empeño si no tienes dinero? Bueno, de entrada, un gobierno de transición formado por hombres y mujeres que suscriban un compromiso de que en ningún caso van a participar en posteriores procesos electorales. Eso daría garantía de que esas mujeres o esos hombres que estén metidos en gobierno de transición no van a estar haciendo cálculos personales ni grupales, no van a estar cuidando la popularidad a la hora de someterse a un concurso de votación, sino que van a estar ceñidos a cumplir un plan de acción de gobierno. La primera emergencia es superar la situación de hambruna que ya empezó. Estoy hablando de la gente que vive en el Guarataro o que vive allá en el barrio La Morera de San Juan de los Morros, mi pueblo. Estoy hablando de la gente que vive en todos los sectores de la vida nacional. En Venezuela, la pobreza se ha engullido a la clase media. Hay gente de clase media que no tiene cómo hacer un mercado, no tiene ni siquiera cómo pagar actualmente los gastos del condominio de su edificio, por hablar de los que viven en conjuntos residenciales. Y para poder alcanzar esos recursos es necesario acudir a los organismos internacionales. No hay de otra. Estoy hablando del Fondo Monetario, estoy hablando del Banco Mundial, estoy hablando del Banco Interamericano de Desarrollo, estoy hablando de un operativo para rescatar los capitales robados y estoy hablando también de políticas que puedan crear las condiciones para repatriar otro tipo de capitales, que son los que huyen, los capitales que huyeron porque no hay seguridad jurídica, porque no hay confianza. Y para que haya seguridad jurídica y confianza en Venezuela, hay que levantar de sus cenizas las instituciones públicas y además iniciar un proceso de renegociación de la deuda externa, que es otro tema del cual es necesario hablar. Pero ya consolidada la acción de rescatar la República, en lo personal creo que hay que poner más énfasis es en la educación. Que Venezuela pueda tener un sistema de educación con calidad, que le ofrezca a los niños educación temprana, que le ofrezca a los niños y a los jóvenes el poder alternarse en los distintos ciclos de educación. Yo he visto por allí el modelo japonés que me gusta, que es una educación en que el niño va a la escuela a aprender, que el niño no ve a la escuela como un castigo, sino como un parque de diversión, donde el niño disfrute de la escuela, donde ese niño aprenda las matemáticas, la física, la química. En segundo lugar, que ese niño tenga como hábito leer, que se lea todos los días unas cuantas páginas de un libro, que al final de mes haya leído 1 o 2 libros, que ese niño aprenda idiomas, su idioma natural, pero también el inglés, el alemán, etcétera, que ese niño aprenda o que conozca las civilizaciones del mundo, que conozca las religiones, los problemas del fanatismo, los conflictos raciales que se han dado y que se dan actualmente en el mundo, que ese niño aprenda a manejar los equipos, esos que tú y yo usamos para trabajar,
que no sea un simple zombie de un aparatico viendo el YouTube, sino que use la tecnología para desarrollarse como emprendedor, que sepa preparar proyectos online, en definitiva, que al final ese niño crezca como un ciudadano emprendedor, que no es que se va a graduar mañana de abogado, economista, ingeniero, matemático, filósofo, sino que salga de la universidad, del tecnológico, como un emprendedor. Y por supuesto, hay una materia clave, que es que ese niño, ese joven, conozca los valores de la solidaridad, de la responsabilidad, de la honestidad, que sepa lo que es la familia, que sepa cuál es su constitución, cuáles son los capítulos de esa constitución, cuáles son los principios que le dan estructura y forma a esa constitución, que sepa que en una sociedad hay límites, los derechos de tu vecino y los tuyos como ser humano. Yo creo que eso es lo que va a hacer posible el gran salto de Venezuela, de esta tragedia, a inaugurar tiempos de prosperidad para todos. Estás hablando como un hombre sensato, sano y honesto de la clase media, son valores de la clase media, pero son sueños, al fin y al cabo son sueños. Vamos a estar claros, eso que tú estás diciendo se logró en las primeras décadas de la llamada Cuarta República, hasta que empezó la crisis que no es ni remotamente la que estamos viviendo ahora. Pero yo siento que ahora buena parte de la clase media, ¿no? Ahora se dice derechista y de extrema derecha. ¿Okay? Y eso no lo hace un gobierno de derecha, no lo hace un gobierno solamente capitalista. Tú estás hablando de darle de comer al hambriento, tú estás hablando de darle educación al hambriento, ¿no? Y que como parte del gobierno y como deber del Estado. Pero eso lo hacen los países socialistas bien dirigidos, no lo hacen los países capitalistas. Yo estoy hablando que hay una emergencia, actualmente hay una emergencia que no la puede cubrir el mercado, que es la pobreza en la que están el 90%, lo dijo la encuesta de COVID. Sí, pero esos extremistas, sí, pero esos extremistas que pertenecen fundamentalmente a lo que era la clase media, no es precisamente lo que piensa la enorme mayoría de los venezolanos humildes, que no están pensando en eso, están pensando en cómo como hoy, cómo lo doy de comer a mis hijos hoy, cómo me van a tener, qué me va a dar la luz, que la electricidad que en este momento pertenece al Estado, quién me va a dar la posibilidad de conseguir un trabajo que en este momento solamente los que lo pueden conseguir es en el Estado, en la enorme burocracia que ellos crearon. ¿Quién me puede dar la seguridad que necesito y que no tiene? Todo eso lo tiene que dar en este momento el Estado. Por supuesto, es que yo creo que, por ejemplo, yo creo en un modelo de Estado que yo denominaría una economía solidaria de mercado. Pero en esta coyuntura en la que tenemos el aparato productivo en quiebra, cuando de las 13.000 y tantas fábricas han cerrado más de 9.000, cuando hay un desempleo que supera más del 56%, cuando los activos de muchas fábricas están en desuso porque no tienen materias primas, porque no es posible garantizar la nómina por los salarios de hambre que no superan ni siquiera $1 por mes. Tú tienes que tener una responsabilidad social, un acento social. Eso no significa que vamos a tener o vamos a heredar la figura del Estado paternalista, para que en vez de ciudadanos productivos o generadores de riqueza tengamos menesterosos. Ya sabemos que ese modelo de economía rentista y de Estado paternalista, populista, demagógico, nos conduce a más insatisfacciones, y que los servicios más caros son los que no existen. Hoy un venezolano que habite en un sector de Antímano, en Caracas, o allá en un sector, por ejemplo, de La Bombilla, en Petare, está pagando el agua más cara del mundo, porque esa gente tiene que hacer una vaca para pagar un camión cisterna. Si tú hablas con un vecino de los míos en Santa Rosa de Lima, en Caracas,
están pagando un ojo de la cara por un camión cisterna. O sea, es el agua más cara del mundo. ¿Y cuánto cuesta hoy tener luz en Venezuela? ¿Cuánto cuesta hoy tener luz? Bueno, eso tiene que generar conciencia de que estos servicios tienen un costo y que el servicio que más le conviene a los venezolanos es el servicio que funcione, que no hayan intervalos como lamentablemente ocurre ahora con esos apagones provocados. Por eso, para esta coyuntura de la emergencia, necesitamos un gobierno de transición que canalice esos capitales que tenemos que recuperar y que tenemos que tramitar en los organismos internacionales, llámese Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo, para que esas divisas puedan fluir hacia los sectores productivos, como en divisas, por ejemplo. Divisas para prender las máquinas, para generar empleo, para ir ofreciendo empleo con una remuneración que le permita a la gente progresivamente lidiar con el costo de la vida. Divisas para que los productores de agropecuarios tengan su semilla certificada, tengan pesticidas, tengan herbicidas, para que tengan fertilizantes, para que puedan comprar el alambre, para que puedan comprar las estacas, para que puedan reparar los tractores, las cosechadoras. Esa es la actividad de emergencia que tenemos que hacer. Después, cuando se estabilice el país, yo sería partidario de un modelo basado en economía solidaria de mercado, sin que desaparezca definitivamente el Estado. Yo no soy partidario de que se desaparezca definitivamente el Estado. Tiene que haber un Estado como lo hay en Alemania, como lo hay en los Estados Unidos, como lo hay en Inglaterra. Y cuando en Alemania tú ves a los hijos de los alemanes les dan una beca y se les garantiza la seguridad social. Eso no es paternalismo, eso es responsabilidad humanista de un Estado. En Venezuela el Estado tiene que seguir existiendo para que se ocupe de la educación, para que se ocupe de políticas de vivienda, para que se ocupe de la seguridad social, para que cuando el maestro, para que cuando la enfermera, el médico lleguen a viejos tengan una buena pensión, tengan una buena cobertura de orden social. Pero tenemos que abrirnos al mercado, tenemos que propiciar a los inversionistas, atraer a los inversionistas, propiciar las investigaciones para que nuestros estudiantes sean investigadores desde que estén en las aulas de clase en la Universidad Central, en la Universidad de los Andes. Ese es el sueño. Ahora, que esto es un sueño, sí es un sueño, pero es que todos los hechos comienzan siendo una quimera, aparentemente una quimera o aparentemente un sueño. Y hay que luchar para hacer realidad todos estos sueños y todas estas iniciativas. ¿Por qué fracasó la Cuarta República, que era un ejemplo en el mundo de un gobierno democrático en América Latina? Y realmente era la democracia más estable durante mucho tiempo de toda América Latina, que estaba plagada de dictadores, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda y todo ese tipo de cosas. ¿En qué momento fracasa? Que además a su máximo líder, ¿no? Porque en Venezuela hubo dos grandes líderes atrayentes, carismáticos, Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez. Entonces, cuando Carlos Andrés Pérez quiso cambiar al país, ¿no? Y quiso decirle y llevarlo al siglo XXI, ni siquiera él pudo convencer al país y fue un fracaso de gobierno porque no pudo hacer lo que quería, ¿no? Y no pudo cambiar el país. ¿Qué fue lo que pasó que ahora el venezolano no quiere saber nada ni de los partidos políticos tradicionales y no tradicionales, y lo digo por las encuestas, ni siquiera de los dirigentes políticos? ¿Qué es lo que ha pasado y qué no ha entendido la dirigencia? Que el país se siente desprotegido de partidos y de líderes. Bueno, por una parte, la antipolítica. La antipolítica se te presentó como un nubarrón que te comenzó a esconder entre tinieblas los propios resultados positivos de la democracia. Y luego, esa luz penetrante de las ambiciones individualistas, los sentimientos bastardos de los odios, de los rencores, que dieron al traste con un sistema democrático que tenía defectos, pero que eran perfectibles, tal cual como el propio Carlos Andrés Pérez se presentó en su gobierno, en su segundo gobierno. En su segundo gobierno, Carlos Andrés Pérez era como un libro con fe de ratas, porque trataba de corregir las falencias de sus primeras experiencias como jefe de Estado.
Y fíjate que a Carlos Andrés Pérez no lo derroca realmente ni Chávez en su primer intento del 4 de febrero, ni luego la segunda sonada del 27 de noviembre de ese mismo año, en la que estaba involucrado el contraalmirante Gruber Oderman, a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez derrotó en menos de 4 horas esas asonadas militaristas. Al presidente Pérez lo psiquitrillan, le dan la gran zancadilla, es con el juicio del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, yo creo que esas son experiencias que tenemos que tomar en cuenta de cara al futuro. Por eso yo hago énfasis en que la democracia debe tener una base muy sólida, y esa base sólida no es otra que la plataforma de seguridad jurídica, de una constitución, de normas, para que todos los venezolanos, los que estén agrupados en federaciones de trabajadores, de empresarios, los que estén agrupados en partidos políticos, se sometan sin ningún tipo de miramientos al imperio de la ley. Eso es lo que le va a dar garantía de sobrevivencia a la democracia que queremos recuperar. Hay una crisis mundial de liderazgo. Los líderes de hoy en día, en líneas generales, se salvan algunos, pero muy pocos. No son los de los años 40 que se enfrentaron a las guerras mundiales, ni son de los 50, ¿no? En la reconstrucción, por ejemplo, de Europa, ni son de los 60 tampoco. ¿Qué es lo que, en qué falla el liderazgo mundial? Que en ninguna parte, o qué ha hecho que en todas partes del mundo, ¿no?, se enfrente una masa grande de ciudadanos al gobierno de turno y al líder de turno y pidan su destitución. Bueno, a veces priman muchos intereses que no basan sus exigencias de cambio, de destitución, en objetivos o en motivos nobles. A veces la hazaña, el reconcomio, el revanchismo es lo que da pie a que se desaten estas cacerías de brujas. Pero eso siempre ha existido, Antonio, eso siempre ha existido. Hasta con el propio Rómulo Betancourt, ¿okay?, cuando dijo en el Poliedro, hay que sacar a zapatazos, a patadas, no me acuerdo cuál, a los que están robando, a los delincuentes. No fueron esas exactamente las palabras, pero esa fue la idea. Bueno, intentaron sacarlo a él, nada menos que a él, de Acción Democrática. Eso siempre asusta. Y cuando él regresa del exilio, recuerda que hasta se dividió Acción Democrática porque los jóvenes no estaban de acuerdo ni con la candidatura de Betancourt, ¿no?, ni con cómo estaba llevando en ese momento Acción Democrática su política, y ellos eran más radicales. Entonces, eso siempre ha existido, pero ¿por qué ahora es tan obvio, tan evidente, ¿no?, que la gente se entera de todos esos odios y la mitad cree una cosa y la otra mitad otra, aunque la mayoría cree lo malo, ¿no?, primero que lo bueno? Yo sé que para ayudar a mucha gente, muy humildemente, para comprender lo que estamos viviendo, estoy trabajando en un ensayo que yo llamo de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque eso que tú estás diciendo es absolutamente cierto. Hasta antes de llegar Cristóbal Colón al Golfo de Paria, el 2 de agosto de 1498, ya había un pleito entre él y Rodrigo de Triana. Y después el pleito entre Bolívar y Miranda. Y Miranda terminó abandonado y muriéndose allí en la Carraca. Primero, ni siquiera los huesos primero aparecieron. Primero fue delatado para que lo apresaran. Ajá. Y todas las diferencias. Fíjate, por ejemplo, que en este trabajo que estoy haciendo, José Félix Rivas, que era tío político del Libertador, intentó matarlo al Libertador. Eso mucha gente no lo sabe. Le tiró 2 sablazos y el Libertador, por su habilidad, se salvó. Incluso el propio Rivas acusó al Libertador de ladrón, que se había robado unas joyas de las iglesias. Los pleitos del Libertador con Bermúdez, con Mariño, con Piar, que terminó fusilado, con el almirante Padilla, las discusiones que tuvo con Urdaneta, lo de Páez. Hay un libro que yo recomiendo mucho, que es el de María Arana, sobre el Libertador, y ahí hay la historia, cuando el Libertador ya enferma,
el Libertador no hubiese muerto en Santa Marta, hubiese muerto a lo mejor en Caracas, porque quería ir a tratarse la enfermedad y no tenía recursos. Y un capitán de una embarcación que admiraba mucho a Bolívar le ofreció trasladarlo para llevarlo hasta Inglaterra, pero había un problema. Esa embarcación tenía que pasar por Venezuela y le pidieron autorización al quien estaba al frente de la intendencia, que era Páez en Venezuela, y no le dieron el permiso porque no le permitían que Bolívar pisara tierra de Venezuela. Y por eso el Libertador murió en Santa Marta. Y bueno, y después tú vas viendo, Napoleón, los pleitos, lo que pasó entre Páez y Carujo, que Carujo fue sometido, han debió fusilarlo, después conspiró contra Vargas, los pleitos de Páez, Sublé con los Monagas, el nepotismo de los Monagas, el pleito con Julián Castro, el pleito con Falcón, el pleito con Antonio Leocadio Guzmán, los pleitos del hijo de Antonio Leocadio Guzmán, que sucedió después, llegó al poder después de Falcón, los pleitos entre Joaquín Crespo y Guzmán, los pleitos entre Cipriano. Pero ahí está la historia, ¿dónde venimos? Y llegamos a esto ahora. Espérate, ya va, hablas más que mi hija de corrido, ¿no? Pero espérate. Ok, me estás dando la razón, pero es que ahora, ¿no? En ese momento, inclusive que Bolívar no lo querían en Venezuela, ¿no? Y era muy mal visto en Venezuela en sus últimos años. Ok, con razón o sin ella, pero todo eso es verdad. Pero la gente no salía a la calle, en el caso de la guerra de independencia sí, evidentemente, aunque dicen que es una guerra civil, tú sabes más de eso que yo, que no fue ninguna guerra contra los españoles, sino que eran venezolanos contra venezolanos. Unos querían quedarse, unos defendían a España o esos negocios con España y otros no. Eso tú lo sabes mejor que yo. Pero ahora la gente sale a la calle a protestar en contra del liderazgo. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿En qué están fallando los líderes mundiales, incluyendo los nuestros? Bien, yo creo que necesitamos líderes mejor formados, mejor preparados, líderes que sigan. ¿En qué sentido mejor formado? No una mejor formado. Como... María Corina está mejor formada. Leopoldo López está mejor formado, por citarte tres que tienen una formación. ¿Qué quieres decir con eso? Porque todavía antes de ayer, creo que fue antes de ayer, sí, en la encuesta de Mercanálisis a nivel nacional, el venezolano no tiene liderazgo. O sea, no tiene un líder, ni los que defienden el narcogobierno, ni la oposición tienen un gran líder. Recuerda que también el venezolano ha sido muy zarandeado. La gente ha vivido muchas convulsiones y dentro de todo ese proceso en el que el venezolano ha sido sacudido contra una pared, contra el asfalto, están también una mezcla de insatisfacciones, de frustraciones o de traiciones. Y cuando hablo de un venezolano bien formado no basta la formación, porque hay gente muy culta, pero que terminan siendo intransigentes, que terminan siendo víctimas de sus propios delirios, de sus propias ambiciones. Ahí está el ejemplo que tomo como referencia para lo que debemos hacer a partir de esta coyuntura, lo que lograron hacer Caldera, Jovito Villalba, Rómulo Betancourt, cuando firmaron el pacto de Punto Fijo, que ha sido tan vituperado por estos voceros del chavismo y del madurismo, formados pero también dispuestos a comprender esa realidad, que para que no volviera a sucumbir el proyecto democrático como ocurrió en noviembre de 1948, tenían que dejar de lado el sectarismo, tenían que corregir el aislacionismo con que se mostraron algunos factores políticos, y por eso ellos dijeron, bueno, vamos a competir, pero sobre una base mínima de acuerdo para hacer posible primero la consolidación política de la democracia y avanzar sobre algunos supuestos de orden económico, de orden institucional. Y por eso vemos que la Constitución de 1961 fue fruto de la visión compartida de distintos factores políticos. Ahí trabajó hasta el propio Usar Pietri,
que había sido enemigo del proceso democrático que encabezó Rómulo y el maestro Gallego en la década, a la mitad de la década de los 40. Trabajó Rafael Caldera, trabajó un gran constitucionalista, como fue sin duda alguna Jovito Villalba, el doctor Arcaya, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que necesitamos un liderazgo político que sea capaz de colocar por debajo de las alforjas donde están sus proyectos, las líneas, sus papeles personales, el gran ideario de recuperar la democracia venezolana. Por eso hemos fracasado. Hemos tenido grandes oportunidades. La Ahora no le puedo echar la culpa al internet de España. Pero se te escucha, no se te escucha. Aló. Aló. Bueno, para que vean que no todo es perfecto, tenemos nuevamente problemas, pero me gustaría hacer un par de preguntas. ¿O me oyes? ¿Me oyes? No. 2001. O sea, bueno, hicimos un revocatorio. Espérate, que se volvió a congelar y no te escuchamos el final. ¿Quieres repetirlo? Bueno, me refiero a ese capítulo de 2-3 días en el que Chávez renuncia, la gente sale alborozada a celebrar que Chávez salió del poder y luego la gente se acuesta después de haber festejado la salida de Chávez del poder y se levanta pellizcándose porque no sabía si era una pesadilla cuando vio a Chávez descender de un helicóptero en la cima del Palacio de Miraflores de la mano del general Badoel. Y eso fue consecuencia de los errores que se cometieron, sin duda alguna, de cómo se quiso montar un gobierno de transición a contrapelo de los intereses generales de toda Venezuela. Y luego el revocatorio del año 2004. Ahí no hubo realmente el temple para defender el resultado de ese revocatorio. Yo conozco a un amigo que le pasó eso, que se durmió y cuando se despertó y está desayunando enciende la televisión y acabó con el televisor cuando se da cuenta de lo que está pasando porque agarró la taza de café y la tiró contra el televisor y así terminó su desayuno. Mira, por último, ¿qué añoras de Venezuela? ¿Qué paisaje, qué olor, qué sabor? ¿Hay algo especial que lo recuerdas o qué canción la sueles tararear ahora con nostalgia? No, mi canción preferida siempre ha sido A mi manera, una canción internacional. Y hablando de ansiedad, esa canción que de niño comenzamos a cantar hasta cuando nos enamoramos por primera vez, la canción de nuestro querido Chelique Sarabia. Paisajes añoro los morros de San Juan y añoro el Ávila. Esos son dos paisajes para... Yo me levanto con eso en la cabeza, con mi imaginación, los morros de San Juan y el Ávila. Galipán, las flores de Galipán, todos esos picachos de esa serranía maravillosa con la que Dios dotó a la ciudad de Caracas. Antonio, muchísimas gracias. Me saludas a Mitzi, sabes que le tengo un gran cariño y que su trabajo también cuando tu alcaldía con los niños fue extraordinario. Por cierto, yo no sabía que en tu administración agarraron un montón de niños muy humildes con un director venezolano que quiero conseguirlo y tiene un puesto muy importante ahora aquí, creo que en los Estados Unidos, y montaron Oliver y que iban las familias emocionadas. Oliver, que fue ese, se llama Pedrito Mandefuat, basado en esa obra. Ajá. Ahí trabajó mucho un dramaturgo, un escritor, el señor Caballero, extraordinario intelectual venezolano. Y además de esa, basado en esa figura de Panchito Mandefuat, se llama Simón. Este venezolano ahora es muy exitoso en Broadway, en Nueva York. Eso fue lo que me dijeron. Y es productor, creo que trabaja también si no para Telemundo, para televisoras de México y para Netflix.
y con él montamos ese proyecto. Allí jugó un gran papel Pilar Romero. No sé si Pilar Romero, era una actriz que murió. Excelente, sí. El señor Blanco, que era el que hacía la música, y este escritor, dramaturgo venezolano, que ahora está triunfando mucho. Fueron proyectos maravillosos. Ese proyecto se llama NAVE, eran niños actores de Venezuela, por eso se llamaba NAVE. Y recuerdo que allí una preocupación era que los muchachos que venían por ejemplo, de la zona de La Vega, o que venían de los barrios más humildes de La Pastora, iban a tener problemas con sus escuelas, y resulta que después se hizo una investigación y la investigación arrojó estos datos, que los niños comenzaron a mejorar su nivel de rendimiento. Y además del niño, que después comenzó a destacarse porque salía en la televisión, lo entrevistaban en los programas matutinos de la televisión, en 24 horas, etcétera, o salían en las primeras páginas del Nacional o del Universal, de Últimas Noticias, 2001, etcétera, se convirtieron en las referencias del barrio. Y en vez del muchacho estar pendiente del menor que formaba parte de una banda delincuencial, tenía más bien como paradigma al niño que se estaba destacando como miembro del grupo de niños actores de Venezuela. Y luego creamos otra escuela de música. Aquel baterista famoso que junto con Aldemaro Romero hizo el Onda Nueva, el Pavo Fran, que en paz descanse. Con él montó Mixi una escuela de música. Y esos muchachos también jugaron un papel muy importante. Estaba en Fundarte, estaba allí Esteban Araujo, estaba un escritor venezolano que estaba allí segundo a bordo, que manejó toda esta asociación que hicimos con el Pavo Fran y otros músicos, sobre todo percusionistas, que le dieron pues una oportunidad a estos muchachas que fueron formadas en escuelas de ballet, y se daba la figura que esas niñas antes estaban vendiendo flores a las puertas de un restaurante, ahora recibían flores empinadas en una tribuna del Teatro Municipal o del Teatro Nacional. Recuerdo a Abel Herrera, que se llamaba, o se llama, el que hizo el trabajo junto con Esteban Araujo en Fundarte. Bueno, tantas experiencias maravillosas. Sí, no, y otras también. Rosalía Romero, nuestra querida Rosalía Romero, que era allí el brazo, la mano derecha de Mixi en la Fundación de Niños de Caracas. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Déjame dirigirme, antes de finalizar el programa, a los latinos que están en los Estados Unidos y especialmente a los venezolanos. En una democracia, nuestro poder está en el voto. Hay montones de latinos que son ciudadanos norteamericanos y que no van a votar y pierden entonces ese poder, o perdemos todos ese poder. Para que los latinos seamos escuchados, sea el gobierno que sea, ¿okay? Tenemos que demostrar una realidad a través del voto, que somos la minoría más importante en este país. Por eso es que ir a votar es muy importante, no solamente en los Estados Unidos, en cualquier país donde hay una democracia, el voto es nuestro poder. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es un voto? Bueno, si hay mucha gente que piensa que es un voto y no van a votar, ¿no? Perdemos el poder. Si tenemos un voto, vote por quien usted considera que va a ser el mejor, pero vote, vaya a votar. Como latino, como venezolano, vaya a votar. Gracias, Antonio, ¿sí? Un abrazo. Arriba, corazones. Yo tengo a mi viejita y mi voto. Yo tengo a mi hijo y mi voto. Como comunidad latina, como comunidad hispana, muchas veces nuestra voz es ignorada en nuestros sistemas de gobierno, de legislación. Por medio del voto es una de las únicas maneras que como jóvenes y como latinos nosotros podemos asegurar que nuestra voz sea escuchada. Tenemos que utilizar nuestro derecho al voto. Yo tengo mi voto, activa el tuyo. Vota el 3 de noviembre.